Bueno, entonces ya sabemos cómo construir un diagrama de barra que coincida el título o el elemento por el cual votaron y la frecuencia, o sea, la cantidad de personas que votaron por ese elemento. Ahora, como ya sabemos cómo entender o interpretar un diagrama de barras, porque ya sabemos cada uno de sus elementos, podríamos responder esta pregunta. ¿Cuál es la película preferida por los niños? Entonces, ¿qué vendríamos a hacer? Observamos cuál fue la barra o el rectángulo que quedó más alto. Significa que por ese fue por el que votaron más. Entonces observamos y a simple vista podemos notar que por el que más votaron o el que quedó más alto es la película de Thor, que es este azul. Si comparamos esta barra o este rectángulo quedó muchísimo más alto que las demás. Eso quiere decir que más personas votaron por esta película de Thor. Si venimos acá a comparar en qué número quedó en el 16, en el número mayor entre los demás. También podríamos responder esta pregunta solo visualizando este diagrama de barras. ¿Cuál es la película menos preferida por los niños? Entonces vamos a ver cuál fue la barra o el rectángulo que quedó más bajo que los demás. Y podemos ver que fue este de Crepúsculo, ¿cierto? Si comparamos esta barra o este rectángulo con los demás, fue el que quedó más bajo. Los otros quedaron mucho más altos. ¿Cuántas personas votaron por Crepúsculo? Miramos hasta dónde llega la barra y llega hasta el número 6. Significa que solo 6 personas votaron por Crepúsculo. Fue la película menos votada. Otra pregunta que podríamos responder visualizando el diagrama de barras sería: ¿a cuántos niños les gusta la película de Linterna Verde? ¿Cómo hacemos para responder esa pregunta? Miramos acá los elementos que votaron y nos ubicamos en la película de Linterna Verde. Vemos que está acá. Y esta es la barra o el rectángulo que le corresponde a esta película. Vemos dónde termina esta barra. Y si observamos, termina en el número 10. Significa que 10 personas votaron por esta película, ya que esta es la línea, la recta de las frecuencias, la cantidad de personas. Y esta barra termina en el número 10. 10 personas votaron por la película de Linterna Verde. De esta manera interpretamos los datos que hay en un diagrama de barras. Bueno, entonces de esta manera interpretamos los datos que hay en un diagrama de barras y ya comprendimos o recordamos que es una tabla de frecuencia o de conteo. Ahora vamos a ver cómo construir un diagrama de barras. Empezamos leyendo esta lectura. Elabora. Se le pregunta a cada niña de un grado cuál era su color favorito y se obtuvieron los siguientes resultados. Representa una gráfica de barras lo que está registrado en la tabla de conteo. Eso quiere decir que a un grupo de niñas se les hizo una encuesta. ¿Cuál fue la pregunta de esa encuesta? ¿Cuál es tu color favorito? Como las niñas respondieron, registramos esa información o esos datos en esta tabla de conteo. Vemos que en esta columna del lado izquierdo está el nombre de los colores y en esta otra columna del lado derecho la frecuencia, o sea, la cantidad de niñas que votaron por cada color. Por ejemplo, por el color rosa votaron 2 niñas, por el color amarillo votaron 6 niñas, por el color verde 9 niñas y por el color azul 8 niñas. Esas fueron las cantidades que votaron cada niña por cada color. Y dice, según esta tabla de conteo, debemos elaborar una gráfica de barras, un diagrama de barras. ¿Listo? Lo vamos entonces a elaborar acá. Tenemos la tabla de conteo con el nombre de los colores y la frecuencia para cada uno. Como los dije anteriormente, todos los diagramas de barras deben de tener un título para que otra persona que lo esté visualizando entienda de qué son los datos, o sea, de lo que estamos hablando. Como estamos hablando del color favorito de un grupo de niñas, esta diagrama de barras la vamos a llamar color preferido, porque de eso estamos hablando, del color preferido de un grupo de niñas. Color preferido, así va a ser el título. Eso ya lo deciden ustedes siempre y cuando el título indique el tema que estamos hablando. ¿Qué necesitamos posteriormente para construir un diagrama de barras? La línea vertical, que es la que vamos a medir por la frecuencia, y la línea y la recta horizontal o una línea horizontal,
que va de izquierda a derecha, la vertical de arriba a abajo. Esta línea vertical la vamos a dividir entonces en partes y las vamos a enumerar. ¿Desde dónde vamos a empezar? Desde el 0. Siempre iniciamos desde el 0 y vemos qué número de estos es mayor en la tabla de frecuencias. Vamos a ver qué número es mayor. ¿Será el 2, el 6, el 9 o el 8? Entre esos números, ¿cuál es el número mayor? Observamos entonces que el número mayor es el 9. ¿En cuántas partes vamos a dividir esta línea vertical? En 9 partes, desde el 0 hasta el 9. Y vamos contando de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y esta otra línea que es horizontal la vamos a dividir, pero para escribir los elementos por los que se votaron, es decir, el nombre de los colores. Entonces vamos a dividirlo primero por la parte del color rosa, luego, ¿qué color continúa? El amarillo. Escribimos amarillo, luego del amarillo está el color verde y por último está el color azul. Escribimos azul. Como ya tenemos las dos líneas divididas, la recta vertical y la recta horizontal, ¿qué pasamos a hacer? Las barras o los rectángulos. Vamos a pasar el título del diagrama de barras para acá, para que no nos ocupe tanto espacio. Color preferido, que fue como le pusimos. Y pasamos ya a hacer las barras o los rectángulos. Vemos entonces que por el color rosa, solo dos niñas votaron por el color rosa. Entonces, vemos que coincida el nombre del color con la frecuencia al lado vertical. Es decir, como solo dos niñas votaron por el color rosa, vemos hasta dónde llega el número 2. Y el rectángulo o la barra del color rosa debe llegar hasta ese punto, hasta esa altura. Eso indica que solo dos niñas votaron por el rosa. Ahora, por el amarillo. ¿Cuántas niñas votaron por el amarillo? 6. La frecuencia del amarillo es 6. Es decir, la cantidad de personas que votaron por ese color. Vemos en la línea vertical, en la recta vertical, dónde está el número 6 y vemos que está acá y llega por toda esta línea. ¿Hasta qué altura debe llegar el rectángulo o la barra para el color amarillo? Hasta ese punto, porque solo 6 niñas votaron por el color amarillo. Luego continuamos con el verde. ¿Cuál es la frecuencia o la cantidad de personas que votaron por el verde? 9. Buscamos en la recta vertical, en la línea vertical, donde está el 9 y vemos que está acá, llega hasta acá. Realizamos o trazamos la barra o el rectángulo hasta el 9 para indicar que 9 niñas votaron por el color verde. Hasta esa altura debe llegar la barra o el rectángulo del color verde. Y por último, el color azul. 8 niñas votaron por el color azul, es decir, la frecuencia del color azul es 8. Ubicamos acá en la recta vertical, en la línea vertical donde está el 8 y vemos que termina acá. Hasta esta altura debe llegar la barra o el rectángulo del color azul. Entonces lo trazamos. Y ya tenemos nuestro diagrama de barras. Cada uno que concuerde el color con la frecuencia de este. ¿Qué podríamos decir de este diagrama de barras? ¿Cuál fue el color más votado? Vemos entonces cuál es la barra más alta, cuál es la que es más alta y cuál llega más lejos. Sería la del color verde, que si la comparamos con las demás es la más alta. Las otras serían más bajas. Y si vemos dónde llega hasta el 9. O sea, 9 personas, que fue el número mayor, votaron por el color verde. El número que más votado fue el verde. Si visualizamos en este diagrama de barras cuál fue el color menos preferido, cuál es el color que menos prefieren.
Si vemos cuál barra quedó o cuál rectángulo quedó más bajo, sería el rosa, que si lo comparamos con los demás es muchísimo más bajo. Significa entonces que más poquitas personas votaron por este color. ¿Cuál es el número exacto de personas? Si vemos acá, la barra llega hasta el número 2. Significa que solo 2 personas votaron por el color rosa. ¿Cuántas personas les gusta el color amarillo? Solo viendo la diagrama de barras podríamos decir que a 6 personas, porque vemos que la barra o el rectángulo del color amarillo llega hasta el 6. De este modo entonces construimos un diagrama de barras. Recordemos que debe tener título, una línea o una recta vertical y otra recta horizontal, que la recta vertical debe estar dividido por las frecuencias, la recta horizontal por los elementos por los que se votaron y ya trazar por último las barras o los rectángulos. Y estos que concuerden con el elemento y la frecuencia de veces que se votó ese elemento, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a practicar lo que aprendimos en esta clase con un juego que el link ya lo adjunté al aula virtual, allí está el enlace para que puedan jugar. Es muy simple, ustedes solitos lo pueden hacer. ¿Qué hay que hacer en ese juego? Por ejemplo, nos muestran este diagrama de barras y a partir de este diagrama de barras nos hacen una pregunta. La pregunta podría ser, ¿cuántas personas votaron por el color azul? Entonces, vienes según el diagrama que te muestran y visualizas, el color azul. Entonces quedó la barra en el número 8, significa que 8 personas votaron por el color azul. Pondrías el 8 y la misma página te notifica si lo hiciste de manera correcta o lo tienes que modificar. Igual, allá también les adjunté un tutorial, un video para que puedan entender cómo es el modo de uso de la página, para que se guíen y orienten sobre cómo realizar el juego. Si tienen alguna duda, igual me pueden escribir por el aula virtual o por el correo. Yo estaré pendiente y muchas gracias, espero que ya lo hayan entendido. Por último, les quiero recordar que para esta clase no tienen que enviar ninguna actividad. Muchas gracias.